Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar ya a mitad de año, ya empezamos el sexto mes del año y creo que es importante en estos meses ir recapitulando cuáles son las tendencias que va tomando la autoridad en distintos temas derivados de comercio exterior. El día de hoy vamos a platicar de lo que es la actualización o actualizaciones que ha habido, las tendencias que existen en este 2024 en temas referentes a operador económico autorizado y a CITIPAC. En esta ocasión tengo el gusto de compartir este webinar con Natalia Jaramillo y con Oscar Montero, quienes son especialistas en CITIPAT, en cadena de suministro, en operador económico autorizado dentro de Tintax. Bienvenidos Natalia, Oscar. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Isra. Muy buenos días, Oscar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Isra, por la introducción y bueno, comencemos. Perfecto. Antes de comenzar, importante recordar que en el chat pueden poner sus preguntas, dudas, de acuerdo a los comentarios que se vayan enfocando en este webinar. Aquí, digo, si me ayudas con la siguiente, por favor, Nat. Importante tener en cuenta de lo que vamos a platicar. En este caso vamos a estar platicando de lo que es el perfil de las empresas OEA, cuál es la estructura que ha quedado en seguridad para este año, tanto en OEA como CITIPAD, cuáles son los pilares de la certificación que estamos viendo en los cuales la autoridad está haciendo mucho más énfasis para su cumplimiento. También derivado de estos pilares, entender cuáles son los principales puntos por los cuales se llega a suspender o a cancelar los programas o certificaciones. En este derivado de esto, pues ver cómo atender una auditoría de manera correcta, también cuáles están siendo las revisiones más frecuentes y por último, hacer mucho hincapié en el programa de mantenimiento. Esto porque algo que percibimos es que el programa de mantenimiento es sumamente importante al día de hoy, ¿no? Es importante recordar que estos programas no solo se tratan de obtener el programa en un inicio, sino de mantenerse en un cumplimiento permanente. Entonces, aquí vamos a empezar recordando cuál es la estructura, cómo quedan los perfiles, los estándares, tanto en OEA como CITIPAD. Entonces, adelante, Oscar, si nos apoyas con esta parte. Sí, muchas gracias, Israel. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, a 12 años de que el programa NEC iniciara en México y hoy en día que ya lo conocemos como operador económico autorizado, pues bueno, hemos sufrido varios cambios a lo largo de estos 12 años. Actualmente, este es el estándar que tenemos con base a los perfiles que la autoridad ha presentado para que las empresas se puedan certificar, donde tenemos muchos y distintos, ¿no? Empresas, agentes aduanales, transportistas terrestres, ferroviarios, etcétera, ¿no? Entonces, en esencia, estos son los perfiles que ustedes como organización pueden aplicar para poder obtener esta certificación de operador económico autorizado con el fin de tener un comercio seguro, pero hace un par de meses, mediados del año pasado más o menos, el perfil sufrió algunas modificaciones. ¿Me apoyas con la siguiente, Nat? Gracias. El perfil sufrió algunas modificaciones, hubo una iniciativa a la actualización del perfil más o menos por junio, julio del año pasado, donde ya entró en vigor en el Diario Oficial de la Federación en agosto del 2024. ¿Qué quiere decir cuando entra ya en el Diario Oficial de la Federación? Pues que nosotros como empresas que estamos certificadas debemos actualizarnos a estos nuevos requerimientos que nos está pidiendo la autoridad, donde ya se acopla un poquito más a lo que es CITIPAD, ya hablamos sobre temas de agricultura, ciberseguridad se vuelve mucho más importante, socios comerciales e inclusive la parte de ya contar con un comité de operador, un comité de seguridad, un comité OEA. Más adelante hablaremos sobre estos puntos, pero como podemos ver, en esencia el perfil no cambió, se siguen manteniendo los 11 estándares y 42 subestándares, pero sí es importante mencionarles que en algunos de estos subestándares es donde se están haciendo estas adecuaciones, donde nosotros ya debemos de prestar pues, mayor atención con el fin de poder dar cumplimiento a la autoridad, ¿no? Este perfil se hizo obligatorio a partir del mes de febrero, se nos acabó la prórroga de agosto a febrero, es decir, ya actualmente debemos estar trabajando con este nuevo perfil. Y aquí creo que es muy importante hacer énfasis, Oscar, en esto que mencionabas, ¿no? Los estándares quedan igual, los 11 estándares con los que ya veníamos trabajando. Sin embargo, la evidencia, la documentación con la que tenemos que estar haciendo énfasis a este cumplimiento, pues ha tenido algunos ajustes, ¿no?
y también digo, lo vamos a platicar más adelante, pero estos ajustes son los que están siendo realizados por parte de la autoridad. Como bien mencionabas, hay dos puntos a considerar en este sentido. Uno, que la autoridad está validando que realmente hayamos presentado la actualización del perfil como parte de nuestras obligaciones. Y dos, que esta actualización sea correcta, ¿no? De acuerdo a estos ajustes que bien mencionabas, que se hicieron obligatorios a partir de febrero. Por otro lado, pues tenemos la cuestión o el panorama de CityPad, y en este sentido creo que es importante mencionar cuál es el panorama tanto de la estructura que queda como de los estándares o criterios a seguir, ¿no, Natalia? Si nos ayudas ahí en ese caso. Sí, claro que sí, Isra. Bueno, pues como bien recordarán, se hizo esta homologación tanto del programa CityPad de Estados Unidos como para operador económico autorizado para OEA. Y bueno, para el CityPad ahorita aplican 5 perfiles, que es el de fabricante extranjero, transportista mexicano de largo recorrido, también está el de transportista cruce fronterizo, agentes aduanales y vienen los consolidadores de cargamento de los Estados Unidos, ¿vale? De esto mismo nos vamos con los criterios de seguridad que ahorita se hacen 11. Recordemos que sellos de alta seguridad se integra con el criterio 5, que es seguridad de los medios de transporte. Ahorita estamos dando a mostrar el perfil de empresa manufacturera, ya que pues es nuestro ahorita como ejemplo, pero prácticamente tenemos que estar haciendo énfasis en dar cumplimiento con ciertos criterios. Recordemos que para cada perfil cambian diferentes criterios a cumplir. También les quiero hacer mención que hace no mucho, en el mes de marzo, se hizo el Congreso de Filadelfia por parte del CBP y adicional que pues ya se hizo la actualización del portal igualmente de CityPad, ¿no? Esto fue en el mes de enero. Es muy importante tener en cuenta esto que mencionaba Natalia y Oscar ahorita, porque también una de las tendencias que hemos visto hablando de homologación es que derivado de la actualización que existió del perfil E3, o bueno, de los perfiles, sobre todo el E3 aquí en México de nuevo, se está homologando también el criterio de la práctica de seguridad. Siempre hemos visto enfocado el tema de la seguridad, sin embargo entendemos que anteriormente las empresas, a ver, creo que hay problemas con el audio. Vamos a ver si se escucha mejor ahí. Ok. Bueno, decía que en este sentido las empresas OEA CityPad habían estado ligadas a seguridad, sin embargo OEA había estado enfocado un poquito más en temas fiscales, ¿no? Aquí en México. Actualmente con esta actualización que mencionaba Oscar y Natalia, entendemos que también la autoridad está dando un enfoque más adecuado al tema de la práctica de seguridad a través de OEA, homologando ciertas prácticas, criterios, evidencias al tema de seguridad. Ahora, es importante también dentro de esto que vamos viendo cómo se pone en práctica tanto el programa OEA como CityPad, que hay ciertos pilares de las certificaciones que son la esencia, ¿no? ¿Se puede regresar a tantito, Natalia? Gracias. Aquí en este sentido vemos como el estándar 1 de OEA, estándar criterio de CityPad 1 y 2, que es la planeación de seguridad, está tomando mucha importancia, ¿no? Estos estándares enfocados sobre todo al comité, a la planeación que tenemos en cuanto al seguimiento tanto de la OEA como CityPad, nos va dando la garantía en las revisiones por parte de la autoridad. Otro de los estándares que es importantísimo es el 4, el criterio 3 en CityPad, que son los socios comerciales. La autoridad no solamente está pidiendo que seamos internamente conscientes de nuestra planeación de seguridad, sino que también los socios comerciales tienen que estar en un cumplimiento permanente. Entonces, primero está el pilar 1, que nosotros lo vemos como la planeación de seguridad, el pilar 2, que es los socios comerciales con quienes estamos trabajando para que den un cumplimiento correcto. El tercer pilar que vemos es el estándar 11 o criterio 7, que es manejo e investigación de incidencias. Todas las incidencias que vamos teniendo dentro de la empresa, en la cadena de suministro, cómo se manejan, cómo se atacan, cómo se van subsanando, es otro de los puntos importantes. Y el cuarto pilar que tenemos que tener en cuenta es el estándar 5 y 7, y también el criterio 8 y 5 en CityPad, ¿no? Que es seguridad de los medios de transporte y la seguridad agrícola. Entonces, estos cuatro pilares están siendo la base sobre la cual tenemos que estar monitoreando nuestro mantenimiento, además de otros puntos. Pero sí, digamos que la tendencia que vemos a través de las revisiones, a través de las auditorías que están realizando las distintas autoridades, son estos cuatro los pilares que están en mayor énfasis. Si me ayudas con la siguiente.
por favor. Obviamente, derivado de estos pilares, hay 5 puntos que son esenciales para cubrirlos. El punto número 1 es el tema del comité de seguridad. El punto número 2 es el análisis de riesgo. El tercero son las auditorías internas. El cuarto, auditorías a socios comerciales. Y el quinto, concientización. Entonces, vamos a hacer un poquito de énfasis en cada uno de estos puntos para entender cuál debe ser el criterio que tenemos que seguir, cuáles son las recomendaciones y de esa manera poder atender los 4 pilares que mencionamos anteriormente. Entonces, comenzamos con la importancia ahorita de comité de seguridad. Oscar, aquí, ¿qué nos pudieras comentar? Muchas gracias. Bueno, para el tema del comité de seguridad, recordemos que debe de estar conformado por los dueños de proceso de cada una de las áreas que se ven involucradas para poder dar cumplimiento a estos estándares y criterios de los programas de seguridad en cadena de suministro, recordando que estas personas o bien el comité de seguridad, pues debe de verse involucrado en realizar lo que son las auditorías internas, el realizar la actualización de nuestro análisis de riesgo, entender el punto fijo de cómo se debe de estar desarrollando esta matriz de riesgo, también lo que son los planes de seguimiento ante el cierre de las acciones que se identifiquen en las auditorías como en los análisis de riesgo. Y también aquí un punto muy importante es que el comité debe ser capacitado de forma anual, así como nosotros capacitamos a todo nuestro personal que se ve involucrado, como bien lo mencionaba, en las distintas áreas para poder dar cumplimiento y tener conocimiento de cuál es el objetivo principal de los programas de seguridad en cadena de suministro. Nos vamos con el siguiente punto. ¿Querías comentar algo, Isra? Perdón. No, nada más un punto, aquí un punto importante a considerar en el comité de seguridad, que sí tenemos que hacer mucho énfasis en que si bien se van actualizando estos comités al día de hoy, también hemos identificado que muchas veces no se colocan a las personas correctas, ¿no? Entonces, no se trata de hacer un comité, digamos, con el primer equipo que encontremos, sino que tiene que estar un involucramiento o involucrar desde la alta gerencia hasta los dueños de procesos adecuados para conformar este comité y de tal manera pues dar un seguimiento adecuado a cada uno de los requisitos o mantenimientos permanentes de estas certificaciones o programas, ¿no? Solamente hacer ese comentario. Adelante, Néstor. Sí, muchas gracias, Isra. Es muy importante también que sea la persona asignada en este comité de seguridad tenga alto conocimiento sobre sus procedimientos, ya que una vez que sea la visita por parte de la autoridad, pues debe de tener esa explicación fundamental de su procedimiento a seguir. Ahora bien, para el tema de análisis de riesgo, un punto muy crítico, como bien lo mencionaba Israel, pues bueno, este punto es un proceso sistemático el cual nosotros utilizamos para poder ayudar a todas las empresas a identificar, evaluar y gestionar lo que es la potencia de riesgos de toda nuestra cadena logística. Recordemos que para tanto CITIPAT como para OEA ya se toma en cuenta la parte de importación, la parte del proceso de nuestro producto y la parte ya de exportación ya cuando sale con cliente. Entonces, nada más para poder ahí tener un nivel de riesgo para cada uno, identificar todas nuestras áreas vulnerables y poder implementar nuevos controles y poder atacar los mismos. Aquí, digo, además de esto mencionado por Nat, recordar que el análisis de riesgo, además de determinar en qué nivel nos encontramos, es importante señalar qué nos va a impactar, ¿no? No solamente tener el nivel de cumplimiento, sino cuáles pudieran ser los impactos derivados del incumplimiento en cada uno de estos puntos y recordar que también el análisis de riesgo va a ser la base sobre la cual tomemos decisiones en las acciones a seguir, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta ese punto y como decíamos, estos son los 5 puntos que vemos más importantes para poder atacar los pilares que determinen el seguimiento de nuestros programas y certificaciones. Ahora bien, vienen otros puntos importantes que son las auditorías internas. En este caso, ¿qué tendríamos que considerar, Oscar? Gracias, Israel. Bien, como bien saben, las auditorías internas nos permiten evaluar y controlar mucho de lo que nosotros hacemos dentro de nuestra organización, ¿no? Desde que el procedimiento se esté realizando adecuadamente, que estemos generando las evidencias para evidenciar el cumplimiento de estos procedimientos, porque al final, con fines de una auditoría de tercer grado, que es cuando ya la hace la autoridad o el ente certificador, pues nosotros tenemos que comprobar mediante estas evidencias que estamos actuando conforme al protocolo o procedimientos que ya hemos desarrollado. Por eso, siempre es importante
Nat mencionaba algo muy importante, que es el comité de seguridad, el involucramiento de ellos. Con ellos es básicamente los que van a ser pues la punta de lanza para poder realizar estas auditorías conforme a nuestros análisis de riesgos y demás, ¿no? Pero al final las auditorías internas nos ayudan a garantizar el cumplimiento que tenemos pues con base a nuestros procedimientos y con ello, bueno, poder obtener certificaciones, ¿no? Ya tanto EA como CITIPAT, siempre es importante hacer ese hincapié con nuestros colaboradores, quienes van a ser la punta de lanza, en este caso el comité EA, más los que van a estar apoyando en el desarrollo de estas actividades, pues es importante que ellos sepan la importancia de por qué debemos involucrarnos en el desarrollo de nuestros procedimientos, por qué debemos garantizar su cumplimiento y por qué debemos registrar estas evidencias. ¿Por qué? Porque al final para una auditoría de primer grado, segundo grado, tercer nivel, esas van a ser nuestras evidencias que permitan pues lograr pues nuestra certificación, ¿no? Digo, ahí terminas completadas, que no solamente es el tema de lograr la obtención, sino que lograr un mantenimiento y un cumplimiento óptimo, ¿no? De todos nuestros requisitos para entender cuáles pudieran ser las áreas de riesgo y de eso también determinar el llenado de nuestra matriz de una manera correcta y adecuada. Aquí digo una sugerencia que también hemos visto y que en la práctica ya por la experiencia siempre recomendamos, ¿no? Auditoría que no se programa, auditoría que no se realiza. Entonces es importante no solamente tener ahí en el programa de manera general las auditorías, sino realmente determinar fechas periódicas para hacerlo de manera cíclica y sistemática y poder obtener resultados o mejores resultados dentro de estas revisiones, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estos puntos dentro de la auditoría. Y obviamente las auditorías internas son prioridad, pero también las auditorías externas a nuestros socios comerciales, ¿no? En este punto, ¿qué consideramos ahí, Oscar? Claro, la parte de socios comerciales toma mucha importancia porque al final ellos son los que hacen que nuestra cadena logística funcione, ¿no? Desde nuestro transportista, nuestra naviera, inclusive las personas que nos hacen la limpieza. Hoy en día, con esta actualización del perfil, ya tendríamos que tener evaluados el personal de limpieza, seguridad, el CCTV, todos los que están dentro de nuestro núcleo y también los que están en nuestro, pues aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Lo que nos dice la ISO 28000. ¿Por qué? Porque si nosotros no los evaluamos, dejamos un eslabón muy, muy inseguro de seguridad en nuestra cadena de suministro. Los socios comerciales, mencionaba Israel, hay que visitarlos, hay que auditarlos, hay que tener un calendario, porque auditoría que no es candelarizada, pues auditoría que no es realizada. Entonces, al final, nuestros socios comerciales tenemos que darles esa importancia porque juegan un papel muy importante dentro de nuestra cadena logística. Si nosotros no les estamos haciendo visitas periódicas, evaluaciones o cuestionarios de seguridad, podemos dar lugar a que haya una vulnerabilidad importante en algún punto de nuestro proceso, ya sea tanto logístico como de la seguridad de puertas para adentro, que pueda perjudicar no solamente la operación de la empresa, ¿no? Incluso empresas que ya están certificadas podrían perder esta certificación porque no estamos dando ese cumplimiento, ¿no? Y también no es solo es parte de auditarlos y de visitarlos, sino los hallazgos que hayamos detectado dentro de estas auditorías, también es importante que les demos ese seguimiento para poderla cerrar, ¿no? Al final creo que lo que tanto socios comerciales como nosotros, empresas que contratamos estos socios comerciales, es que la cadena fluya y que tengamos un comercio seguro, pues tanto para ustedes como para nosotros y poder hacer que el negocio crezca, ¿no? Y, y ahí en ese caso, Oscar, no solo mencionar, o bueno, aclarar, ¿no? Muchas veces, pues no contamos con el recurso para poder hacer las visitas. Aquí tener en cuenta que se nos podemos apoyar en un tercero, pero es muy importante realizar la visita y obviamente validar esta información que el tercero trae. Otro punto que hemos visto que es muy común es que se piden evidencias directamente al socio comercial, pero pues con estas evidencias muchas veces no tenemos la garantía de que pues no, que esté en cumplimiento. No puede estar el papel, ya se pueden adecuar a llenar ciertos formatos, pero sí tenemos que garantizar que tanto instalaciones, en la práctica y todo eso se lleva a cabo tal cual los socios comerciales. Entonces, sí es importante realizar estas visitas, sea de forma directa con los auditores internos de la empresa o bien a través de un tercero para poder abarcar pues todos los socios comerciales implicados en nuestra cadena de suministro. Y el último punto sumamente importante, tanto por lo que implica en cuanto a la concientización, cultura de seguridad, pero también porque es uno de los puntos más revisados y auditados, es el tema de capacitación y concientización. Aquí, ¿qué podemos considerar, Oscar? Claro,
Aquí, pues, es la misma vertiente de Israel, donde tenemos que tener un calendario anual de capacitaciones, un calendario que vaya enfocado a temas relacionados a seguridad en la cadena de suministro. El perfil de operador económico autorizado es muy puntual en decir qué temas debemos de considerar en estos puntos y que sea una capacitación no solamente de inducción, sino que también a los colaboradores que ya tienen cierto tiempo en nuestra organización, hacerles esta capacitación anual, ¿no? Nos ha tocado en la experiencia donde solamente es tu inducción y no te vuelvo a capacitar, ¿no? Hoy en día el tema de capacitación y concientización para la autoridad es de suma importancia, tan así que es un estándar que tenemos que cubrir y que debemos tener esas evidencias, ya sea listas de asistencia, ya sea temas como exámenes o evidencias fotográficas de que estamos realizando estas capacitaciones, ¿no? Como también les mencionaba, no son temas muy generales, es decir, aquí hay que buscar temas que sean enfocados a la cadena de suministro, como concientización sobre el uso y abuso de alcohol y drogas, inspección de unidades, un análisis de riesgo, la correcta selección de socios comerciales, ¿no? Entre varios. Esa es la importancia de este estándar. ¿Por qué? Porque con ello nos vamos a poder regir y poder tener ya un criterio de seguridad mucho más enfocado en saber qué sí quiero yo para mi empresa y qué no es necesario para mi empresa, ¿no? Y como decíamos, al final aquí, más allá de un tema de cumplimiento, creo que es una medida muy oportuna para generar esa cultura de cumplimiento, empapar a nuestros colaboradores de aquellos principios, de aquellas prácticas que queremos, pues que sean comunes dentro de la empresa y sobre todo, lo que a mí me gusta insistir mucho, generar que el cumplimiento, la seguridad sea algo normal dentro de estas empresas, que no sea una molestia que estamos generando, sino que realmente se genere esa cultura en la cual nosotros nos sentimos en un ambiente seguro y de esa manera pues se nos hace común el cumplir y respetar cada una de las indicaciones. Entonces digo aquí repasando un poco repasando un poco las ideas que hemos comentado, recordar que pues se han estado actualizando el perfil, los estándares a una práctica de seguridad más enfocada a pues el cumplimiento de todos estos estándares. En segundo lugar, pues hay 4 pilares que nosotros consideramos que han sido la base de este cumplimiento y lo que decíamos, estas 5 acciones, ¿no? Tener en cuenta el tema del comité de seguridad, el análisis de riesgo, las auditorías internas y auditorías de socios comerciales y la concientización. Aquí importante recordar 2 criterios que tenemos que tener en cuenta de acuerdo al capítulo 7 de las reglas generales de comercio exterior. Por un lado está el tema de la regla 711, 721, que nos lleva a un cumplimiento permanente de estas obligaciones. Aquí si me ayudas con las siguientes diapositivas, ¿no? Tenemos que recordar cuáles son nuestras obligaciones permanentes dentro de la certificación y por otro lado recordar que al ser OEA tenemos que tener también el cumplimiento permanente de nuestro perfil. Ya nos decía Oscar, si me apoyas con la siguiente, por favor. Ya nos decía Oscar en un inicio que a partir de febrero este perfil o las actualizaciones de perfil están vigentes y derivado de esto la autoridad está haciendo mucho énfasis en esta parte, ¿no? Que dice el cumplimiento permanente de nuestras obligaciones y de los estándares correspondientes, ¿no? Entonces tenemos que hacer actualmente auditorías internas para ver si realmente contamos ya con todo el perfil actualizado, las evidencias que respalden este perfil y derivado de esto, si me ayudas con las siguientes 2, queremos comentar cuáles han sido los 5 puntos que hemos visto más comunes en las revisiones por parte de la autoridad, ¿no? Los principales que hemos visto ahorita en requerimientos que se están recibiendo por parte de la autoridad es principalmente el tema de evidencias de actualización de perfil, es decir, la autoridad enfoca estas evidencias en 2 puntos. El primero es ver si se presentó el perfil actualizado en el mes de enero, de acuerdo al rubro al cual correspondemos, y en segundo, que lo que se haya presentado realmente cumpla con los nuevos requisitos, ¿no? Entonces, sí hemos visto que en estos últimos meses las distintas empresas que cuentan con el registro de operador económico autorizado están recibiendo constantemente este requerimiento por parte de la autoridad. Y aquí, pues digo, recordar qué implica, ¿no? Más allá del tema, obviamente, digo, el principal riesgo es la suspensión o cancelación del programa, pero sobre todo que el tiempo que tenemos es muy breve para muchas veces la cantidad de evidencias que se solicitan, ¿no? O los cambios que se tienen que estar realizando. Entonces, sí es importante que echemos un ojo para ver si tenemos actualizado el perfil y poder prevenir de manera
correcta antes de que llegue un requerimiento, ¿no? Por otro lado, otro tipo de revisiones o requerimientos que hemos visto actualmente por parte de la autoridad es el tema de cumplimiento de obligaciones permanentes. Esto sobre todo enfocado a la regla 711, 712, 714, en donde se está viendo la revisión desde la estructura corporativa, avisos de cambio de domicilio, avisos de actualización de representantes legales. Y el argumento que presenta la autoridad es muy interesante porque en varios requerimientos que estamos recibiendo, la autoridad dice, de acuerdo a nuestros registros institucionales o haciendo comparaciones con los registros institucionales que tenemos, nos damos cuenta que, y no tiene, por ejemplo, nos damos cuenta que no está actualizado el domicilio, ¿no? O nos damos cuenta que el contrato que se presentó en el registro no corresponde al domicilio fiscal registrado en su RFC. Entonces, vemos que la autoridad, más allá del desgaste de ir a revisar la planta, de ir a revisar cómo tenemos almacenes, de ir a revisar si tenemos la práctica de los 17 puntos cuando entra un camión, etcétera, la autoridad hoy en día está utilizando estos argumentos o estas formas para poder revisar si estamos en cumplimiento. Y recordar que todas estas formas que a veces omitimos, como puede ser el aviso de un representante legal, el aviso de un cambio de domicilio, el aviso de una actualización de contrato, también puede derivar en la cancelación del programa, ¿no? Entonces, estos dos tipos de requerimientos son los más comunes que hemos visto en este 2024 y también otros tres tipos de requerimientos, ¿no? Avisos presentados incorrectamente. Aquí hemos visto que por querer cumplir de manera voluntaria con nuestras obligaciones, presentamos un aviso, una actualización de alguna información, pero no se acompaña de la información correcta, ¿no? Recordar aquí que tenemos que seguir lo que nos indica la ficha B13 y en su caso también B15 o el perfil que nos corresponda, pero presentar tanto la actualización en tiempo y forma. Avisos mal presentados derivan en requerimientos y de ahí luego se detonan revisiones por parte de la autoridad. Y otros dos puntos, cuando presentamos alguna respuesta a requerimiento, la falta de evidencias en estas respuestas o información incorrecta. Y el otro punto que es la presentación de información incorrecta derivada de los dueños de proceso. Sabemos que OEA CityPad implica que distintas áreas estén involucradas y cuando solicitamos alguna información nos confiamos en que es la información correcta, pero esta información quizá no está completa o carece de la evidencia que nos solicita la autoridad, ¿no? Entonces, en este sentido, se da también este tipo de revisiones o requerimientos por parte de la autoridad. Aquí digo, ya estos son como los partes de las revisiones que está haciendo la autoridad de manera, podemos decir, a distancia, a través de requerimientos, carta de invitación, revisión, como decía, de su información institucional, pero también tenemos el otro caso, digo, ahorita se está haciendo menor, pero se sigue dando, que es el tema de cómo atender una visita ante la autoridad, ¿no? Entonces, en este caso, Nad, Oscar, ¿cuáles serían las recomendaciones que podemos seguir en caso de una visita por parte de la autoridad? Muchas gracias, Isra. Bueno, pues este es un punto muy importante que ahorita se está dando tras las actualizaciones que se tuvieron del programa operador económico autorizado, pero también lo relacionamos con la parte del CBP, ¿no? Estas mejoras que podemos hacer para poder mejorar esas auditorías. Principalmente el involucramiento del Comité de Seguridad. Como bien lo mencionaba desde un inicio, el que todos estén en conocimiento del por qué se tuvo que generar un Comité de Seguridad, por qué debemos de estar involucrados, por qué debemos de estar realizando auditorías, por qué debemos de estar realizando un análisis de riesgo, ¿no? También la parte de las auditorías internas, como bien lo comentaba Oscar, la importancia del por qué nosotros tenemos que evaluar en qué nivel de cumplimiento nos encontramos al día de hoy como empresa. Las auditorías a nuestros socios comerciales también para validar en qué nivel de cumplimiento, si es que están cumpliendo con lo que a nosotros en hoja nos están como tal documentando, el análisis de riesgo para poder darnos una idea de todos los riesgos que podemos tener en toda nuestra cadena logística, y de ahí pasamos con el acceso a los procedimientos, formatos y evidencias, ¿no? Entendemos que muchos tenemos la parte de tener pues seguridad con nuestros procedimientos, pero algunas veces llegamos a tener por ahí el solicitar la información por parte de la autoridad y pues como tal se la debemos de mostrar para fines de cumplimiento. El conocimiento de sus procedimientos, como bien lo mencionaba, nos ha tocado en algunas ocasiones que ciertos dueños de proceso no conocen o no colocan a la persona que
como tal conoce el procedimiento. Entonces, siempre que esté la persona adecuada en responder preguntas y que tenga alto conocimiento de los mismos. Preparar al personal a entrevistas. Como bien aquí lo podemos identificar, a vigilantes, operadores y administrativos. Nos ha tocado también en diferentes visitas que pues por cambio de turno no está el vigilante a lo mejor que tiene alto conocimiento para lo que es contestar ciertas preguntas de inspección de los 17 puntos, la parte de los controles de acceso. Aquí muy importante pues siempre tener en constante capacitación a nuestro personal vulnerable. Otro de los puntos es realizar una presentación para las visitas de validación, mostrando nuestros procedimientos que como tal nosotros les compartimos a la autoridad, tanto para CBP como para OEA, con los formatos y sus respectivas evidencias. También mantener la información y documentación actualizada al menos una vez al año. Recordemos que estos procedimientos se deben de estar en constante actualización, cambiando alguna información que como tal, pues el CBP o tanto el SAT puedan validar una vez que estén de forma física en sus instalaciones. Y otro de los puntos aquí muy vulnerable es en tema de los socios comerciales, ¿no? Siempre validando, digo aquí para hoy, ahora que en este mes se debe de hacer la actualización del aviso de transportistas, pues siempre mantener actualizada nuestra información referente a ellos. Otro de los puntos es presentar el documento con el cual se acredite que nuestros socios comerciales estén obligados a la prevención de lavado de dinero, que estos son puntos muy importantes ahorita para tanto OEA como para CITIPAT, lavado de dinero, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. Recordemos que aquí podemos tener lo que son contratos, tenemos las cláusulas. Entonces, digo, lo podemos manejar de diferente manera, pero que acredite que nuestros socios comerciales están en cumplimiento y no estamos trabajando con alguien que tenga implementados estos puntos. Otro de los puntos también y muy importante es validar el tiempo de grabación de sus CCTV con fines de evidencias, ya que nos ha tocado que en algunas visitas que tienen los clientes les llega a fallar las cámaras, no se llegan a ver las grabaciones, entonces siempre validar tanto el tiempo en que se está realizando la inspección, la hora versus la hora de nuestros CCTV y estar en constante mantenimiento para poder tener las evidencias y poder mostrarlas una vez que llegue la autoridad a validarnos. No sé, Oscar, si tú quieras agregar algún otro punto. Sí, tú mencionas un punto muy importante de tener la información disponible para motivos de una visita. En ocasiones nos hemos encontrado el hecho de que es información sensible y ni siquiera la propia autoridad se la quiere mostrar. Entonces, aquí creo que es mucha importancia que ellos estén conscientes de que esa información se tiene que mostrar para el cumplimiento de pues, todo esto que nos mencionas, Nat. Sin duda alguna, creo que el atender una visita es clave para poder dar continuidad al programa o las notificaciones. Y como bien decía Oscar, Nat, desde el tema de qué información presentar, cómo recibir a la autoridad, dar accesos, no dar accesos, hacer una revisión correcta, pues desde la bitácora, etcétera, son partes importantes, ¿no? Y lo que también tenemos que tener en cuenta, al final la autoridad necesita elementos bajo los cuales pueda determinar si estamos en cumplimiento o no. Entonces, por eso, estos puntos que ha señalado Nad y Oscar son elementos en los cuales la autoridad se fija con mucho mayor énfasis, porque bajo estos argumentos podrá determinar si tenemos las evidencias de las grabaciones, si estamos realizando nuestros registros de manera correcta, si conocemos cuál es el comité, etcétera, ¿no? Entonces, importante tener siempre la evidencia con una mayor claridad posible para que la autoridad pueda tener claridad de que estamos en un cumplimiento permanente. Y hablando de este cumplimiento permanente, hoy en día tenemos que considerar pues un programa de mantenimiento. Para esto, pues digo, hemos estado trabajando con distintas empresas lo que es un programa de mantenimiento en los cuales atacamos, no digo, no solamente los 5 pilares de los que hablábamos al inicio, sino que todo el programa, toda la certificación, entendiendo cuáles son las tendencias de las cuales hemos platicado, cuáles pudieran ser las revisiones que estamos esperando por parte de la autoridad y de esa manera prevenir, ¿no? Entonces, importante implementar un programa de mantenimiento y nuestra sugerencia pues es seguir estos puntos, ¿no? Entonces, si gustan comentar, nada, Oscar, estos puntos que estamos implementando con nuestros distintos clientes y amigos. Sí, muchas gracias, Israel. Bueno, aquí en Tintax hemos buscado la manera de
de tener un programa de mantenimiento de 8 pasos. Como los podemos ver, es la actualización del perfil, donde pues actualmente sabemos que el perfil o los perfiles de seguridad ya no aplican de la misma manera que hace un par de años. Entonces, aquí es importante que veamos cuáles son nuestros perfiles y empezar a actualizarlos conforme a lo que se presentó en el Diario Oficial de la Federación en agosto del 2023. También hay que hacer un monitoreo sistemático de nuestras certificaciones, donde estemos pues validando el nivel de cumplimiento, ya sea de revisión de estándares de forma mensual, también ya sea capacitaciones, simulacros de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces aquí es importante esa revisión sistematizada para darle cumplimiento a nuestras certificaciones, tanto EA como CITIPAD. Y bueno, dentro de esto también va la implementación y mantenimiento de procedimientos y formatos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener ya procedimientos y formatos que ya van mucho más allegados a lo que nos está pidiendo cualquiera de estos perfiles de seguridad, ¿no? Recordar que el diablo está en los detalles, entonces sí es importante tener eh, muy puntualizado qué es donde nosotros debemos mejorar y actualizar conforme a estas actualizaciones que han tenido los perfiles. Y bueno, esto también incluye nuestro análisis de riesgo. Nuestro análisis de riesgo debe estar hecho con base a ciertas metodologías. En OEA, la autoridad te sugiere 3 ISOs, la 28000, la 31000 y la 3110. Con ellas, bueno, podemos tener un análisis de riesgo mucho más enfocado de nuestro micro y macroentorno y pues no dejando por fuera lo que sucede dentro de nuestras empresas, ¿no? Entonces aquí el análisis de riesgo, recordar que sí es importante trabajarlo con base a ciertas metodologías. Para CITIPAD, pues pide los 5 pasos de CITIPAD, ¿no? Pero buscamos la manera de englobarlo y que sea un análisis de riesgo mucho más enfocado a la seguridad y que no tengamos zonas vulnerables dentro de esta etapa que debemos de desarrollar, ¿no? También la capacitación y concientización a nuestro personal. Hace un momento les mencionaba que no solamente es un tema de inducción y los dejamos ahí, sino que también hay que hacer este calendario de capacitaciones, ya sea anual o mensual, cual sea la mejor estrategia que también ustedes puedan ejecutar dentro de sus organizaciones, pero aquí el punto es no dejar al personal sin capacitar, porque el día de mañana que suceda un incidente de seguridad, pues podemos tener algún tema de no saber cómo reaccionar o que esté haciendo cosas que a lo mejor bajo procedimientos ya no se tendrán que hacer. También las auditorías internas son de suma importancia, internas, externas, hay que hacerlas, hay que realizarlas, hay que tener ese nivel de cumplimiento, evaluarlo y tenerlo muy presente, ¿no? Porque si hoy en día estamos en un 50% de cumplimiento, hay que subir ese número para poder atender una auditoría. Nat nos decía que si hay ciertos puntos para poder atender una visita oficial por parte de las autoridades y bueno, creo que las auditorías internas nos dan pautas a saber cómo estamos parados y en dónde tenemos que prestar nuestros esfuerzos con mayor énfasis para poder dar este cumplimiento. También las auditorías a nuestros socios comerciales es tema clave e importante dentro de estas certificaciones porque nosotros necesitamos mostrar estas evidencias de que los estamos visitando al menos una vez al año o bien cada que sucede un incidente de seguridad con algún socio transportista o algún socio que sea de seguridad. Bueno, una vez que sucede un incidente, también debemos de adelantar esas auditorías y estar validando qué está pasando porque ellos también se tienen que regir bajo ciertos procedimientos y los tienen que ejecutar de manera apropiada. Si no, dejamos una brecha de seguridad importante que nos puede perjudicar en el corto, mediano o largo plazo. Por eso es importante tener estas auditorías a nuestros socios comerciales y también la entrega de los avisos. Israel nos decía que, bueno, hay ciertos formatos, el B3, el B15 que debemos de entregar, que vaya dirigido a la secretaría que tenga que ir estos avisos, ¿no? Para el caso del programa de operador económico autorizado, se entregan ante la GASE, la Administración General, en auditorías de comercio exterior, estos avisos, ¿no? Entonces hay que entregar los avisos también respetando los tiempos que nos está pidiendo la autoridad para darle respuesta a ciertos requerimientos. No sé, Isra, Nat, si quieran comentar algo más. Digo, solo hacer énfasis en que esto es una propuesta que nosotros trabajamos y hemos implementado, sobre todo para este mantenimiento permanente. Muchas veces hemos visto que las empresas que cuentan con programa OEA y CityPad hacen su auditoría anual y de ahí pues ya es como que el mínimo, ¿no? Entonces recordar que el mantenimiento pues no solamente es de manera anual, sino que también tenemos que tener registrados cambios, modificaciones que se van dando mes con mes, posibles incidentes, digo que ojalá sean los menos, pero que también son parte de la operación, actualizaciones a la estructura de la empresa, desde la parte física, la parte corporativa. Entonces, sí es importante que revisemos si realmente ya como parte de nuestro programa, dentro de nuestras actividades, dentro de nuestro compliance de NOEA STPAD, tenemos implementado
este programa de mantenimiento. Ahora bien, digo, como forma de conclusión de lo que hemos platicado, tener en cuenta que al día de hoy la autoridad está haciendo mucho énfasis en la revisión tanto desde las formas, como decíamos, ver si tenemos registrados todos nuestros domicilios, si presentamos nuestra contabilidad electrónica, si tenemos presentada la actualización de socios, accionistas, representantes legales, hasta el cumplimiento, pues obviamente del perfil o de los avisos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos que estar buscando a través de esta implementación del programa de mantenimiento, de las auditorías, de las prácticas que hemos recomendado? En primer lugar, pues tener en cuenta que lo que buscamos es la continuidad de nuestro programa o de nuestras certificaciones, ¿no? Tenemos que garantizar que en ningún momento perdamos nuestro registro. Recordar que al día de hoy también encontramos deficiencias administrativas por parte de la autoridad, entonces también se vuelve muy complejo el volver a conseguir un programa, un registro, y pues recordar que cuando perdemos OEA pues no podemos inscribirnos nuevamente sino hasta después de 5 años, ¿no? Entonces, tener en cuenta que tenemos que buscar la continuidad del programa también por los beneficios aduaneros o compromisos comerciales por los cuales tengamos este programa o esta certificación. En segundo lugar, pues la disminución de revisiones de la autoridad aduanera. En este sentido, también no podemos garantizar que la autoridad no nos revise, pero sí, si en algún momento la autoridad se percata que estamos en un cumplimiento permanente, que presentamos nuestros avisos en tiempo y forma, que ante auditorías respondemos de manera sólida, también en ese sentido se van disminuyendo las revisiones por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, tener en cuenta que podemos disminuir con este tipo de programas, con este tipo de mantenimiento, las revisiones. Y en caso de que existiera alguna auditoría por parte de la autoridad, tener la capacidad de respuesta. Hemos visto que muchas certificaciones, muchos registros se pierden simplemente porque la empresa no tiene esa capacidad de respuesta. Es decir, el tiempo sobrepasó el requerimiento, o más bien el requerimiento sobrepasó el tiempo de respuesta, nunca se tuvieron las evidencias, no se pudo completar la información, los socios comerciales, por ejemplo, no estaban preparados para dar la información que se solicitaba, y también aquí vemos que muchas veces la empresa queda descubierta porque hay elementos externos de los cuales no depende la información directamente y no se puede entregar a tiempo, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que cuando tenemos estos mantenimientos es más fácil monitorear a terceros que estén fuera de la empresa para poder garantizar que contamos con toda la información y evidencia. Cuarto lugar, pues es uno de los puntos que es más importante, digo que a lo mejor no es tan práctico, pero sí el crear esta cultura de cumplimiento y seguridad en la empresa. Cuando tenemos esta cultura también la colaboración por parte de todas las áreas, por parte de todos los colaboradores, pues se vuelve más sencilla, se vuelve obviamente más eficiente, el respeto hacia las indicaciones que se dan, el también saber cómo proceder en caso de alguna incidencia, se vuelve una manera más sencilla. Entonces sí crear esta cultura de cumplimiento y seguridad dentro de las empresas. Y otro punto importante también, digamos, dentro de una ética de responsabilidad social con todos nuestros colaboradores, tener un mejor control de disminución de incidentes, ¿no? Aquí sobre todo, pues garantizar lo que busca en el fondo estas certificaciones, estos programas, que todos nuestros colaboradores tengan la garantía de que el lugar donde trabajan, la cadena de suministro en la cual colaboran, pues les brinde esa seguridad, ¿no? Entonces también un punto que consideramos importante es esa ética profesional, esa responsabilidad social con todos nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, importante que a través de estos mantenimientos, que a través del resguardo y cumplimiento del programa y la certificación, podamos lograr tanto esta cultura como el manejo y control de incidencias, ¿no? En su caso. Bien, pues digo, esto era un poco de las ideas que queríamos compartir. Importante recordar que también después de las elecciones, digo, sin tocar aquí temas políticos, entendemos que el panorama que se presenta va a seguir siendo muy similar. Auditorías desde la forma, un mayor control para empresas certificadas, verificar que también las empresas certificadas estén en cumplimiento, y derivado de esto, pues también digo, no podemos ocultar la realidad que hay una mayor cancelación de registros tanto de OEAS y TIPAP, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta este punto y en el panorama que se vislumbra dentro de este año. Nat, Oscar, no sé si les gustaría dar un comentario final.
Sí, bueno, pues principalmente agradecerles por su tiempo. Espero y les haya servido un poco, pues toda la información que les estuvimos compartiendo. También ahí pueden ver nuestros correos electrónicos para poder apoyarlos ante cualquier duda que ustedes tengan. También si requieren apoyo para poder realizar alguna auditoría a sus socios comerciales, si requieren hacer auditorías internas, capacitación a su personal y también pues que estamos trabajando para mejorar y poderlos apoyar para que estas certificaciones no sean tan pesadas para ustedes, sino sean más amigables y tengamos el cumplimiento al 100% con la autoridad. De igual manera, me gustaría agradecer la atención y su tiempo a este webinar. Igual, aquí están nuestros contactos para poder, cualquier duda que ustedes tengan, la podamos solventar en tiempo y forma. Y bueno, esperamos que esta información también haya sido muy útil para ustedes y que hoy en día también tengan ese enfoque que la seguridad es un tema que nos compete a todos. Muchas gracias, Nat, Oscar. Me parece que por ahí hay algunas preguntas. No sé, Pau, si nos puedas apoyar, a ver si podemos compartir alguna opinión al respecto. Sí, claro que sí, Isra. La primera es, buen día, ¿en qué tiempo estimado se puede recuperar el OEA? Como decíamos, ahí digo, por lo que indica la regla, una vez que se canceló, o sea que, bueno, distinguirnos, si es motivo de cancelación, no podemos inscribirnos sino hasta dentro después de 5 años, y en caso de que lo hayamos perdido porque, por ejemplo, no renovamos el tiempo, después de 6 meses podemos hacer nuestra solicitud, ¿no? Entonces, nada más tenemos que identificar bien cuál es el motivo de la pérdida o si es cancelación y ya de ahí podemos inscribirnos nuevamente o tenemos que esperar el tiempo de penalización que son los 5 años. De acuerdo. La siguiente es, ¿qué documento sería el idóneo para comprobar que cumple con el punto 7 de que mis socios están obligados a la prevención del lavado de dinero, trabajo forzoso y trabajo infantil? Bien, ahí digo, no sé nada, Oscar, si tiene algún comentario sobre eso. Sí, digo, aquí nada más importante, como lo había mencionado, puede ser en algún contrato o en alguna cláusula que tengan, que firme, digamos, el socio comercial, pero aquí nosotros lo recomendamos en contratos. Aquí digo, aunando en este comentario de Nat, importante tener en cuenta que es difícil hacer como una investigación de estos temas, ¿no? Desde el tema de entrar a finanzas de la otra empresa, ver toda la cadena de suministro para ver si no hay trabajo forzoso o cuestiones de ese tipo. Entonces, como bien decía Nat, a través de cartas compromisos, contratos, es como nosotros podemos respaldarnos en el cual estamos haciendo conciencia a nuestros socios comerciales y en los cuales también tenemos el compromiso por parte de ellos de cumplir con este tema de evitar lavado de dinero, trabajo forzoso, explotación infantil y pues aquí esas cartas, estos contratos sí los tenemos que estar actualizando de manera constante, ¿no? No solamente cuando iniciamos a trabajar con un socio comercial, con un proveedor, sino que cada cierto tiempo tenemos que estar buscando este compromiso. Por lo demás, como decía, es muy complejo hacer esta investigación o este compromiso para tener todas las evidencias, pero estos contratos, estas firmas de carta compromiso nos van respaldando para este cumplimiento. Una más, en caso de que se trabaje solo con proveedores certificados en OEA, CITIPAC o BASC, ¿es necesario que se realicen auditorías anuales? CBP lo toma como válido cada 2 años o cada que suceda un incidente, pero ¿cómo lo está tomando el SAT? En este sentido, como decíamos, muchas veces la confirmación de tener una certificación o un registro no nos da garantías de que se estén llevando correctamente las prácticas o el cumplimiento de ser OEA o de ser CITIPAC, ¿no? Nuestra recomendación siempre es por lo menos una vez al año auditar a nuestros proveedores o socios comerciales, independientemente si son OEA o CITIPAC, sobre todo aquí con la intención de garantizar que realmente se estén llevando las prácticas dentro de la empresa y que no solamente sea por título o por papel que tengamos esa garantía, ¿no? Porque ya también hemos visto en nuestra experiencia que de repente nos confiamos en que con el socio comercial que trabajamos eso es a CityPad y de repente nos damos cuenta que perdieron su registro, ¿no? Y también aquí tener en cuenta que, como les decía, la autoridad ya no solamente está viendo el tema del perfil, de la práctica de seguridad, sino que también puede llevarse a cabo
la pérdida del registro porque no dimos de alta a un representante legal, no actualizamos un domicilio. Entonces, sí tenemos que garantizar que nuestro permanente, pero también en un cumplimiento total dentro de sus obligaciones y certificaciones. Aquí, no sé, Nat, Oscar, si tuvieran algún comentario. Sí, tomando en cuenta lo que mencionas, Isra, muchas veces queremos que el papel ya nos da un cumplimiento, pero aquí sí es importante que al menos a nuestros socios comerciales, y más entendiendo la situación que atraviesa nuestro país en temas de seguridad, bueno, que sus procedimientos se estén ejecutando adecuadamente. ¿Y cómo vamos a tener esa certeza? Haciendo visitas más periódicas, ¿no? O en cualquier incidente de seguridad, ¿no? Es lo único que yo tendría que comentar, de más allá de que tiene el papel de OEA o CityPad, sí poder tener ese control de visitarlos al menos una vez al año o cuando ocurre el incidente de seguridad. De acuerdo. Bien, digo, creo que hay otros tipos de preguntas. Nada más aquí, por las preguntas que estamos viendo en el chat, comentar que sí podemos apoyarlos con mucho gusto en temas de cursos, capacitaciones, entrenamientos para auditores internos. Entonces, quienes están preguntando, con mucho gusto están ahí nuestros datos de contacto. Si nos hacen favor de enviarnos un correo o bien los buscamos directamente para poder platicar más sobre estas necesidades y los alcances. También recordarles que este video o este webinar va a quedar grabado ahí en YouTube para que lo puedan compartir con colaboradores o las áreas que quizá hoy no se pudieron unir y por hacer algún repaso de las ideas compartidas. Y obviamente aquí reiterar nuestra apertura a cualquier duda, cualquier inquietud que pudiera surgir derivado de lo que hemos comentado. Con mucho gusto están ahí nuestros datos de contacto y será un gusto poder colaborar con ustedes, apoyarlos o platicar en su caso. Sin más, pues digo, agradezco mucho aquí el tiempo de Oscar, de Nat, y cualquier cosa seguimos en contacto y los estaremos manteniendo informados de nuestros siguientes webinars. Muchas gracias a todos, que tengan excelente martes. Muchas gracias, buen día a todos. Hasta luego, que estén bien.